Mi deseo en esta vez, en esta ocasión, es que el Señor esté protegiéndolo a usted. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, ese morará, dice, habitará, estará, caminará con Dios, dice, con la protección del Señor. Qué lindo, qué lindo. Y de eso, ¿no es cierto? Es lo que hemos estado hablando, de andar en el Espíritu, de caminar con Dios. Y escudriñemos un poquito más, y para eso tenemos estas escrituras de la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1. Mire, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, esto es lo lindo, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. O sea, no estamos convertidos a Cristo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, antes de estos versículos, el apóstol Juan comenzó a decir de que él había oído, y si nosotros hemos oído a Cristo, lo oímos a Él, al Verbo, al Espíritu de Cristo, lo oímos, dice, lo palpamos, y nos decía que Él es luz, y que en Él no hay ninguna tinieblas, y que aquellos, dice, que dicen que andan con Dios, pero andan en pecado, o andan en tinieblas, dice, se engañan a sí mismos. Ah, pero nosotros, decía, nosotros, que sí sabemos quién es Él, y andamos en luz con Él, andamos en comunión con Él. Eso es lo que dice, qué tremendo, que nosotros sí, dice, y si pecamos, dice, y confesamos nuestros pecados, entonces Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad con su sangre. Qué lindo, eso es lo que el Señor, Él venía diciendo eso, que nosotros, si andamos en luz, nosotros vamos a terminar la carrera, dice. Vamos a terminar por el Espíritu Santo, que es la luz también, que nos va a llevar hasta el final. Y nuestro gozo, dice, va a ser cumplido. Qué amor más grande, ¿no es cierto?, de nuestro Señor. Por eso lo alabamos, lo bendecimos, le servimos, lo seguimos y le amamos con todo nuestro corazón. Pero Él aquí nos está instruyendo de cómo vamos a caminar con Él hasta el final. ¿Cómo vamos a andar con Él? ¿Cómo vamos a caminar en su luz, que es transparente? En su luz que no tiene nada de tinieblas. El Espíritu mismo, dice Él, nos va a iluminar y nos va a hacer entender y comprender y convencer cuando pecamos. Y convencer de que esta carne es terrible. Nos va a convencer de que nosotros vivimos con esta carne que es fábrica de pecados. Es nuestro enemigo que está con nosotros. Y por eso el que dice que no tiene pecado, ese no sabe lo que está hablando. Eso es lo que dice. Pero más que eso, tenemos que entender que esta carne profundicemos un poquito qué es la carne. La carne es traicionera. Cuando menos sentimos, nos produce sentimientos, nos produce deseos, como dice, deseos carnales, dice la Biblia, pensamientos, ideas para hacer pecado. Y entonces nosotros sabemos que esta carne no entiende que cada pecado que hace, porque ella solo quiere comer, es como alguien con hambre, pero hambre de pecar, ¿ves? Hambre de pecar. Y entonces no entiende que cada pecado que nosotros hacemos aquí en la tierra, cada cosa mala, cada ofensa que le hacemos al Señor, que hacemos a un semejante, a un prójimo, esto tiene consecuencias gravísimas
aquí en la tierra. Por eso es que no entiende que el pecado destruye familias, destruye matrimonio, destruye relación en papá e hijo, destruye amistades, destruye empresas, destruye naciones completas. Y no entiende eso. Y lo otro es que no entiende que al final, si sigue pecando uno, vamos a ir a parar al infierno. Eso no lo entiende la carne. Está cerrada a que lo único que quiere es pecar y pecar y pecar. Y entonces cuando le señalan que ha pecado, se defiende y dice, yo no he pecado. Dice, esto no es pecado. Dice, esto no es pecado. Qué lindo. Es más, cuando decimos una mentirita de esas que dimos, mentirita santa, no, dice, yo por justicia propia se llama eso. Una justicia propia. Pero el Espíritu, aquellos que tenemos el Espíritu, el mismo Espíritu, que es el yugo que hablábamos, esa es la luz que estamos viendo, en el que vemos aquí, es un luzazo que nos alumbra, y no hay tiniebla ya dentro de nosotros. Cuando aparece algún pecado ahí en nosotros, lo ilumina y nos convence de pecado, y nos produce también el querer como el hacer su voluntad, y es confesarlo. Y lo otro, que además de confesárselo al Señor y a veces confesarlo a quienes hemos ofendido, también nos produce arrepentimiento para que ya no volvamos a tenerlo, y comenzamos a clamarle al Señor y le decimos, ya no quiero andar así en este pecado. Y Él dice, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Ay, qué lindo, la sangre, dice, nos limpia y de esa maldad, de todo pecado. Porque la sangre que Él derramó ahí en la cruz del Calvario, con esa sangre Él firmó, por decir así, un pacto que le llamó el pacto nuevo, el nuevo pacto, el pacto de su sangre, el pacto de la gracia de Dios, el pacto de estar con nosotros, de abrirnos la puerta. Y ese pacto de la gracia divina, eso es lo que hace que nosotros podamos acercarnos, y por ese pacto es que Él vino a nosotros y nos produce el querer como el hacer, nos produce el arrepentimiento, nos produce ser sinceros, nos hace honestos, nos hace capaces de no engañarnos a nosotros mismos, mucho menos al Señor ni a nadie más. Qué lindo. Y cuando aparece un pecado, un mal pensamiento, o sea, un pensamiento de venganza, de odio, de desquite, o esos pensamientos que producen las adicciones, de querer seguir pecando en la misma adicción, desde el tabaco, el alcoholismo, la pornografía, la droga, tanta adicción que hay ahora. Entonces viene y nos aparece. Yo oí una vez a un hermano que decía que cuando nos apareciera un mal pensamiento, es como que si se nos posa uno de esos pájaros grandes adentro de la cabeza, y si lo dejamos un poquito de tiempo, nos hace estiércol, nos llena de estiércol toda la cabeza. Así es el pecado. Debemos de quitarlo rapidito. ¿Cómo lo vamos a quitar? Dice, confesándolo. Confesémoselo a Él con toda libertad, porque el Señor nos lo ilumina y nos dice, hey, esto no está bien, entonces esto es pecado. Si tú lo logras hacer, vas a tener graves consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces lo confesamos, y ahí comienza el Señor y nos limpia y nos produce todo eso. Qué precioso. Es algo precioso con lo que termina este pasaje. Dice, y abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo, el justo. Él es justo porque Él sabe que nosotros no podemos caminar si no nos pone el yugo y nos va entrando en el camino hasta llegar al final. No podemos ni pedir perdón, no podemos ni arrepentirnos, porque esta carne no se arrepiente. Por eso dice justo, y Él nos va a limpiar de toda maldad y nos va a perdonar todo pecado hasta el final.
Así que qué lindo caminar con el Señor. Y si le aparece algo, porque este es un proceso, acordemos lo que hemos venido diciendo, es un proceso de la carne. La carne, cuando Él nos limpia, Él nos va quitando el hombre viejo, el viejo Adán, ese Adán pecaminoso, esa carne, la imagen del anticristo nos va quitando y nos va poniendo, cuando nos limpia de todo pecado, nos va poniendo la imagen de su Hijo Jesucristo, para que en aquel día, el día de la resurrección, en el día postrero, nosotros resucitemos con cuerpos glorificados, cuerpos con la imagen del Hijo de Dios. ¡Ay, qué evangelio más lindo el que tenemos! Y cómo vamos a caminar con el Señor en luz. Que Dios me lo bendiga, que Dios me la bendiga y que el Señor camine con usted y usted con el Señor hasta el final, en luz. Amén.